aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, si tuviera sueldos pendientes, si tuviera, pues, horas extras pendientes, etcétera, todo eso se paga junto con el finiquito. Esos tienen un año para que fenezcan a favor del patrón. Y las prestaciones derivadas de la liquidación de trabajadores tienen 3 meses para efectos de que finiquiten a favor del patrón. ¿Qué son las prestaciones derivadas de la liquidación? Prima de antigüedad, indemnización y separación. Esos tres conceptos son solamente 3 meses para que prescriban a favor del patrón. ¿Vale? O sea, ya no después de los 3 meses, ¿correcto? Todas las demás prestaciones laborales, un año, ¿sí? Para efectos de que prescriban. Y la reparto de utilidades, pues tienes hasta el año siguiente que se realizó, bueno, o sea, todo el año siguiente a que corresponde al reparto de utilidades para que proceda la distribución. Ya sabes que la distribución comienza en mayo y obviamente pues tendrían hasta el 31 de diciembre del año fiscal que corresponde para efectos de realizar el cobro. Si no realizado el cobro correspondiente, pues ya se darían ya podían ser canceladas las operaciones porque pues ya no proceden. ¿Correcto? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Ujú. Muy bien. Sí, ¿Alguna duda buenos adicional? días. Sí. Sí, si yo tengo, si facturé anticipos, ¿sí? Ajá. Entonces, todos esos anticipos, pues no tienen un costo de ventas. Sí. Hay una opción donde se pueda estimar un costo o algo así, Sí, recuerdo. está la regla 271425 2 3 7 14, la 2 3 7 25, si mal no recuerdo, donde viene alguna forma para estimar los anticipos, ¿sí? Y en ese caso, inclusive, los anticipos no los consideras para pagos provisionales y los dejas nada más para la anual. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Es la regla 3.24, maestro, pero ese es, en él toca para el tema de ingreso. ¿Y qué pasa con los anticipos de proveedor? pues digamos que es como que la misma disposición. Los anticipos a proveedores, pues si son registrados, en mi opinión, usted recuerda lo que dice la ley, ¿verdad? Que en el caso de la deducción procede o el ingreso procede cuando se envía, cuando se factura, cuando se pague total o parcialmente. O sea, si ella hizo un pago parcial, entonces técnicamente pues ya lo puede deducir, ¿verdad? Ya lo puede deducir en términos generales, ¿vale? O sea, si es Y para si no programas. son, y Si no si son no solo me proveedores, iría, perdón. y si no solo me iría a, porque tengo duda con el 27, Ujú. fracción 18, párrafo, creo que es párrafo 2, pero sí me da como solamente la extensión de facturar el total hasta el día antes de presentar la declaración del cierre Ah, de mi ejercicio. sí, Sí, lo tiene que facturar, claro, por supuesto. Ujú, solo así. ujú, sí, se lo tiene que facturar de anticipo. Así es. Y de hecho, pues ya sabe, ahí están las reglas para la facturación de anticipos, ¿verdad? Entonces, pues tiene usted que aplicar las reglas de facturación de anticipos, por supuesto, pues sí, porque es indispensable que ese movimiento quede registrado y aprobado de acuerdo al procedimiento. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna otra duda? Sí, para irme sobre la regla, Ujú. ¿tendría que meter yo algún tipo de aviso? No entiendo que no, esta regla es operativa en todos los casos. Dice que, pues, el adquirente solamente puede deducir lo que está efectivamente pagado, ¿verdad? Esa regla, digamos que en términos generales, cuando la he utilizado yo, he sido pues cuando no tienes todavía el producto. Es cuando digo, la puedes utilizar. Puedes estimar el costo y además, bueno, o sea, te depositan y el ingreso no es acumulable hasta el anual. O sea, claro, dices, fue en noviembre, pues no, tiene muy poquito plazo. Pero imagínate que tiene un anticipo ahorita, ¿verdad? Y obviamente, pues es para comprar una mercancía que a lo mejor todavía no la tienes en tu almacén, ¿verdad? Pero pues ya la vas a pedir.
y no llega y no llega y no te la manda el proveedor. Bueno, se cerró el año y obviamente, bueno, tendrías que acumular el anual. Pero fíjate, te da un chorro de plazo, ¿no? Para no acumular, porque no lo metes a pagos provisionales. Eso es lo interesante de esa. Y además, puedes estimar parte del costo. O sea, sí puedes estimar el costo de las mercancías, ¿de acuerdo? Aun cuando no las tengas en el almacén. Y me puedes decir, oiga, si son de importación, no tengo pedimento. Pues no tienes pedimento. El pedimento lo vas a hacer hasta que, digamos, ya tengas la certeza de que efectivamente vas a recibir las mercancías, ¿verdad? Pero bueno, pues tú sí puedes hacer la estimación correspondiente para efectos de la aplicación de la regla del impuesto. Pero bueno, pues así está estructurado el asunto, ¿verdad? Está curioso, la regla. ¿Tiene alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a la última parte ya de esta cédula, ¿verdad? De la cédula que nos queda, aparte de la cuenta de capital de aportación. Esta obviamente, la cédula capital de aportación las tienes que tener desde el que inició la empresa, ¿eh? Claro, aquí yo nada más veo el efecto del año fiscal, digamos, 2025. Pero esta cédula, bueno, si se construyó la empresa en el 2020, pues desde 2020 tiene que tener, al menos tiene que haber tenido la apartación inicial y esta se tiene que ir actualizando, ¿verdad? Entonces, pues a esto lo tienes que ir haciendo, sí. Claro, aquí te digo, es nada más para ver el efecto de esta, ¿vale? Muy bien, aquí en los datos puse los datos para la cuenta de capital de aportación. Tiene algunos movimientos. Aquí está la cuenta de capital de aportación. Dice que el saldo inicial al 31 de diciembre de 2024, o sea, el saldo al cierre del año anterior, 4.393.700. ¿Vale? Con eso vamos a partirla. $4.793.700. Y luego dice, ¿verdad? Que aquí esta cuca tiene una aportación en marzo de 2025 de 55,640. Vamos a poner de una vez. Dos 55,640. En marzo de 2025. Y luego aquí hay otra aportación, ¿verdad? De capital en julio de 2025. 307 fue en julio de 2025, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer las actualizaciones correspondientes. Aquí obviamente pues la tengo al 31 de diciembre, pues tengo que actualizar marzo entre diciembre de 2020. ¿De acuerdo? Pues aquí vamos a colocar y vemos que la parte de la actualización sería marzo entre diciembre, marzo del 25 entre diciembre del 24. ¿No? Entonces sería pues por acá. Como aquí tengo los etiquetas, pues aquí lo voy a dar. Sería marzo entre diciembre. Marzo entre diciembre. ¿Cómo fue? Y aquí sería el capital al 31 de marzo del 2021. Luego está esta aportación de capital, o sea, esto aumenta el capital. Lo sumamos, obviamente. Y hay que hacer la actualización. En este caso, la actualización sería de julio a marzo. ¿Sí? Sería julio del 25 entre marzo y el 25.
y se lo aprueba. Julio entre los. Y adicionamos la aportación. ¿Está? Esto me faltó poner, ¿no? El capital neto al 31 de marzo. Y aquí se el capital neto al 31 de julio. Correcto. Ya obviamente al no haber más movimientos de capital, pues se actualiza al menos al cierre del ejercicio, ¿verdad? O sea que sería diciembre 25 entre junio. Ya saben, no olviden que al que le tocó arriba, ahora le tiene que tocar abajo. Y vimos diciembre entre junio. Muy bien. Ya quedaría actualizado hasta el cierre del ejercicio, ¿correcto? ¿Sí? Recuerden que si no hubiera ningún movimiento de capital, pues al menos tengo que hacer la actualización, dividiendo el INPC de diciembre entre el INPC de diciembre del año anterior. Para hacer la actualización, en caso que no hubiera habido ningún movimiento. Aquí, como si hubo movimientos, pues se va actualizando a cada periodo. ¿Tiene alguna duda respecto a la cuenta de capital de aportación? Un dato también que te pide la declaración anual al final, en el último de las pestañas, pues te pide ese dato, ¿no? Que presentes el registro correspondiente. ¿De acuerdo? Yes. Bien. Vamos a la última de las cédulas ya. Maestro, Sígame. perdón, es que dejo la manita de error que no aparece. Ah, En esa cuenta de capital de aportación, bueno, entran las aportaciones, las que se efectúan en ese ejercicio. Hablo del capital variable, hablo que tiene un capital fijo y un capital variable. sí. ¿Entrarían las nuevas del capital variable? Las dos, o sea, si tuviera Las dos, capital ok. fijo, si tuviera capital fijo, el detalle del capital fijo es que ya ve que para poder hacer aportaciones, pues, tiene que protocolizar de manera obligatoria el instrumento donde se haga la aportación al capital fijo. Y en el capital variable, pues con que haya un acuerdo de la asamblea es suficiente para que pueda darse a cabo esa aportación de capital. O sea, eso es la Oh, diferencia entre el capital variable y capital fijo. Luego los puristas recomiendan que siempre pues se protocolicen las actas donde haya incrementos de capital. No es indispensable cuando es capital variable, en mi opinión, de acuerdo de la lectura de obviamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues para eso es capital variable, porque en cualquier momento lo puedas cambiar simplemente con el acuerdo de la asamblea. Y eso sí tiene que tener el acuerdo de la asamblea, para que tengas cuidado. Y acuérdate que eso los tienes que registrar en el libro de actas, ¿verdad? Donde vienen estos acuerdos protocolarios, donde se den estos movimientos. ¿Sale? Pero si es sobre la aportación al capital fijo, pues la única desventaja es que de manera obligatoria, pues tiene que hacerse ante notario. Tiene que hacer constar ante notario para que puedan modificarse la parte del capital. ¿Vale? ok. Es ahí donde yo ya con una vez protocolizado, o bueno, yo ya lo puedo sacar de la aportación de futuros aumentos para capital, lo llevo al capital variable, ya no me juega para el LAPI, el ajuste anual para inflación, pero sí cuenta acá para el cálculo de la CUCA. Así es. Y Ok. recuerde que en la CUCA se tiene que sumar no nada más el capital, sino también si usted cobra primas por colocación de acciones, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de nuevos socios, pues para igualar los valores de las
acciones nuevas con las acciones antiguas, ¿verdad? Gracias, maestro. Ujú. Muy bien. Luego viene la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿verdad? Sí. Esta también la traigo al 31 de diciembre de 2024. Aquí en los datos. No se me quedaron lejos, ¿verdad? Aquí está. Tengo el saldo del inicial de la CUFIN, 2.688.334. Por cierto, ¿verdad? Si repartes utilidades y luego las reinviertes dentro de los 30 días siguientes, pues no se considera que hay un incremento del capital, ¿sale? ¿Por qué no se considera? Pues realmente lo que está haciendo es como recapitalizar utilidades. No es el caso aquí, ¿verdad? Porque este es de mayo, el reparto, y obviamente pues el siguiente es de julio. Entonces ya pasaron más de 30 días. Entonces, pues son 30 días después de que hiciste el reparto, no se considera como aportación de capital, sino se consideraría como una capitalización de los retiros de utilidad, ¿de acuerdo? Pero no, no es el caso, nomás los platico, porque luego de repente, vamos a hacer un retiro de dividendos por 1 millón, y a los 3 días, ahora vamos a hacer una aportación de dividendos por 500, una aportación de capital por 500,000. Ah, no, entonces sabe que tu retiro de dividendos no fue de 1 millón, fue nada más de 500,000, porque eso pues solamente lo que hiciste fue reinvertir utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para que tengas cuidado, no te restaría de la CUFIN, pero tampoco te sumaría a la cuenta de capital de aportas, ¿sale? Para que tengas cuidado. Bueno, el saldo inicial, 2.688.344. No, no meterlas, hay dos retiros de dividendos, ¿no? Ujú. Saldo inicial, y luego hay un retiro en mayo del 25, ¿no? Mayo del 25. Ok. Que fue en septiembre del 26. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a darle continuidad a esto de la cuenta de utilidad fiscal neta. O la cuenta de utilidad fiscal neta, recordarla, tienes que tener desde que constituiste la empresa, ¿verdad? Y en adelante ir metiendo los distintos movimientos. ¿Qué pasa? Yo tengo pérdidas, pues dice la ley que debes de considerar que hay una disminución de tu CUFIN por el valor de los no deducibles, de acuerdo al artículo 21, ¿de acuerdo? Entonces puedes tener CUFIN negativa, sí, porque la CUFIN se saca con el resultado fiscal menos el ISR pagado menos los no deducibles, ¿de acuerdo? Fíjate, mi bien la teoría de la cosa, por favor, eso, ¿no? Tenemos la caca, pero déjala paso, ¿no? De una vez. Cuenta de capital de aportación, ¿sí? Es la que vamos a ver. Para terminar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones, el TAS por sus accionistas y se disminuirá con las reducciones de capital. Para este párrafo no se incluirá como capital de aportación correspondiente la reinversión y capitalización de utilidades o cualquier otro concepto que conforme al capital contable de la persona moral ni el proveniente de reinversión de dividendos o utilidades o el método de capital de personas morales que distribuyan dentro de los 30 días siguientes a su distribución. Lo que les decía, ¿no? Yo distribuyo dividendos y obviamente los vuelvo a reinvertir o los vuelvo a... Ahora digo, ahora vamos a esto, vamos a hacer un aumento de capital. Pues realmente no estás haciendo retiro de dividendos, lo que estás haciendo es una reinversión de utilidades, pues eso no entraría como capital de aportación. Tampoco te resta la CUFIN, eso pues en la mitad, ¿no? Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo se asignarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en el que se paguen los conceptos relativos a las reducciones de capital disminuidas de la citada cuenta al momento que se pagan. Eso de cuenta prevista el párrafo anterior, que se tenga el día del cierre del ejercicio, actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes del cierre del ejercicio que se trate. Cuando se obtienen aportaciones o reducciones de capital con posterioridad a la actualización prevista en el párrafo anterior, revisando la cuenta que se tenga, a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes de que se pague la aportación. O sea, esto es lo que dice respecto de la cuenta de capital de aportación. ¿Vale? Cómo se lleva el registro correspondiente para la cuestión de la
del llevar la cuenta, ¿no? Se le tiene que actualizar cuando haya retiros o inversiones, o si no hay retiros o inversiones de utilidades, en ese caso se consideraría la actualización hasta el cierre de mes. Yo al menos, pues tengo que tenerla actualizada al cierre de mes. Entonces siempre hay movimientos de la cuenta de capital de aportación en cada periodo, ¿vale? Y bueno, de una vez, pues ya que vamos a ver esto de la cuenta de utilidad fiscal neta, pues de una vez vemos la parte dogmática de esta parte de la cuenta de utilidad fiscal. Las personas morales contarán con una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad neta de cada ejercicio, así como los dividendos de utilidades percibidos de otras personas morales residentes en él. Y con los ingresos por dividendos de utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos de 177. Y se disminuirá con el importe de los dividendos de utilidades pagadas por las utilidades distribuidas en los términos del artículo 78 de la ley, cuando ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo no se incluyen los dividendos y utilidades en acciones reinvertidas en inscripción o aumento de capital de una persona moral que los distribuye dentro de los intereses naturales y extra su distribución. O sea, lo dicho, o sea, si yo el 10 de octubre reparto dividendos de CUFIN por 1 millón, pero el 20 de octubre decido hacer un aumento de capital de 500,000, pues dice el fisco, no, entonces ahí nada más tuviste una distribución de dividendos por 500,000, que la mitad la reinvertiste. Entonces, la otra parte, pues como es dentro de los 30 días siguientes, pues no se considera. ¿Vale? Para terminar la utilidad fiscal neta que se refiere el párrafo, se debe disminuir en caso del monto que resulte en los términos de la fracción de los bienes. El saldo de la cuenta prevista en este artículo que tenga el último día de cada mes del ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes que se efectuó la última actualización, que hasta el último mes del ejercicio que se trata. Cuando distribuyan o perciban dividendos o utilidades compuestos de la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga la fecha de distribución o la percepción se actualizará por el periodo comprendido desde la última actualización y hasta el último mes que se distribuyan los dividendos. ¿Vale? Hay que llevar una actualización permanente de esta cuenta cuando haya operaciones que la afecten. Por cierto, hay dos cuentas bueno, depende de la antigüedad de la empresa, pero puede haber dos cuentas de utilidad fiscal neta. Una, la utilidad fiscal neta que se haya generado hasta el 31 de diciembre de 2023 y la utilidad fiscal neta que se ha generado a partir del 1 de enero de 2024 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Bueno, de 2014 en adelante. ¿Por qué razón? Bueno, porque en 2014 vino el cambio en la determinación del impuesto por dividendos, en el cual se establece que a partir de 2014 las utilidades pagarán un 10% adicional en el reparto de dividendos. Si tienes utilidades que se han generado antes de 2014, pues tienen derecho a no pagar el 10% de retención por dividendos, ¿verdad? Entonces, pues técnicamente, si tienes utilidades que sean viejitas, pues déjalas en dos cuentas. Tienes tu cuenta de CUFIN 2000 hasta 2013 y la cuenta de CUFIN de 2014 en adelante, ¿vale? Y yo primero me agataría la de 2013 hacia atrás para efectos de, pues, no pagar el 10% de retención que le hacen. ¿Ya? Muy bien. Para los efectos del puerto, en el artículo anterior se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, acá que se obtenga de restar el resultado fiscal del ejercicio, para determinar el fin, ¿eh? El impuesto sobre la renta en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto las fracciones en la fracción 8 y 9 del 28, y la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. Por cierto, esto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas ya no lo tienes que restar. Hay un criterio oficial del SAT que dice que ya no lo restes. ¿Por qué dice que ya no lo restes? Bueno, porque estaba duplicando, porque el resultado fiscal es restar a los ingresos las deducciones autorizadas y la PTU, y eso te daba como resultado la utilidad fiscal. Y entonces a eso le restaban las pérdidas de ejercicios anteriores y obtenías el resultado fiscal. Entonces digo, y aquí dice que para determinar la CUFIN, al resultado fiscal le restes la utilidad fiscal, el resultado fiscal le restes el ISR, los no deducibles, y obviamente dice que la PTU, y digo, oye, pues ya la resté del resultado fiscal, y ya el fisco dijo, bueno, está bien, pero no sé por qué no modificaron la ley. Yo lo hubiera quitado, o sea, debieron haber quitado esto de la ley y no lo han quitado. La ley sigue diciendo que tienes que restar la participación de trabajadores en las utilidades, pero a través de un criterio oficial dijeron, no, ya no restes el PTU porque si no, pues ya lo restaste del resultado fiscal. Entonces, pues ya
lo normal es que ya no lo restemos. Y de hecho, aquí en la fórmula que hicimos para efectos de la determinación de la CUFIN, pues ya no viene restado. O sea, resultado fiscal menos no deducibles menos ISR restado. Y ya. Y hoy la PTU, pues ya no se resta, ¿no? Porque no es que le meterías doblete a la CUFIN. Y entonces, pues por eso no se resta. No es porque esté mal, es porque, bueno, pues para evitar que se duplique la operación. Y hay un criterio fiscal. O sea, el mismo ha dicho que eso ya no se hace. Cuando la suma del impuesto sobre la renta menos las partidas, cuando la suma del impuesto sobre la renta paga los términos del artículo 9 y las partidas no deducibles a que para el efecto del impuesto sobre la renta, excepto las fracciones 8 y 9 del 28, y la PTU de los trabajadores en las utilidades a que se refiere la fracción 9 del 9, tanto se determine conforme al anterior, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que tenga al final del ejercicio y sí, o hasta agotar. En este último caso, se disminuye esa actualizada desde el mes en que se ejerció y se determinó hasta la fecha que se aplicó. O sea, puedes tener UFI negativa en el ejercicio, sí, pero cuando tienes un resultado fiscal que no alcanza a cubrir los no deducibles y el ISR. Cuando se modifica el resultado fiscal del ejercicio y se reduzca la utilidad fiscal, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse el saldo de la UFIN. Claro, sí, pues obviamente se determina una negativa en la operación. Y el saldo de la cuenta de utilidad gestionada deberá transmitirse a otras sociedades en el caso de fusión y escisión. En el último caso, dicha saldo se dividirá entre las sociedades no escindidas y en la proporción que se efectúan las partidas del capital contable y el estado de posición financiera aprobado por la asociación, por los accionistas y que haya servido para base para realizar las sesiones. Y ya está. Muy bien. Entonces, así es por eso. Vamos a actualizar. Entonces dice que la CUFI la debo de actualizar a la fecha en la que se realice pues los repartos de dividendos o la obtención de utilidades de otras personas. Aquí nada más hubo dos repartos de dividendos, ¿verdad? Hay que actualizarlo a esos dos repartos. Ya los acomodamos aquí. Entonces, la primera actualización sería mayo de 2025 entre diciembre de 2024. Entonces, aquí divido mayo del 25 entre diciembre del 24. Del 25 entre diciembre del 24. Y aquí obviamente, pues, menos el retiro de dividendos, ¿verdad? Y aquí, obviamente, pues, la que final 31 de mayo, neta, el 31 de mayo del 20. Y obviamente, pues, la actualización para el siguiente reparto, que sería en septiembre, pues aquí sería septiembre entre mayo, ¿verdad? ¿Sí? Y sería septiembre 25 entre mayo 25. Colocamos septiembre 25 entre mayo 25. Eso me da la cupina actualizada al 31 de mayo del 25. Y aquí resto el retiro de dividendos. ¿Sí?
Y obviamente hacemos la actualización, ya como no hay más operaciones, llevaré la CUFIN hasta el cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí actualizamos diciembre 25 entre mayo y diciembre. Entre septiembre 25, septiembre, entonces aquí la actualización sería diciembre 25, ya para llegar al cierre, entre septiembre 25. ¿Sí? Sacamos diciembre entre septiembre. ¿No? Y ahora hay que determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio, o la UFIN, sumando al resultado fiscal, le resto los no deducibles en los términos del 28 y el ISR a cargo del ejercicio. ¿Sí? Entonces, al resultado fiscal, le voy a restar los no deducibles, el 28, están los gastos no deducibles del 28. ¿Y qué más le voy a adicionar? Le voy a adicionar los exentos. Eso no deducibles, obviamente. Y el ISR factor. ISR. Y ese sería el saldo final del ejercicio 25. Sumamos los conceptos. Y el saldo anterior, ¿verdad? Es como el 30, y este es el saldo de la CUFIN al cierre del ejercicio 2020. ¿Listo? Bien, entonces terminamos la parte, digamos, de esta cédula fiscal, ¿no? La parte de la cédula fiscal donde determinamos, digamos, todos los conceptos que están relacionados con la determinación del impuesto sobre la... ¿Perdón? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿No? Vamos a dar un vistazo general a esta, bueno, lo que es la anual común, pues hay que irla llenando, ¿no? Porque recuerda que, pues, ya sabes, esto es de manera general, ¿no? Bueno, comenzamos con cómo se debe ir llenando el formato. El formato está así, ¿no? Comienza con los ingresos acumulables, luego vienen las deducciones autorizadas, después viene el resultado, y luego viene la determinación y algunos datos adicionales. Son cinco apartados globales que es lo que utiliza. Los ingresos, digamos que están divididos en tres partes, ¿no? Ingresos exentos o ingresos no acumulables, ¿sí? ¿Qué puede haber de ingresos exentos? No sé, por ejemplo, si es una empresa agrícola, está raro, pero pues, o sea, por ejemplo, está en régimen general, pero si fuera una empresa agrícola, pues tendría la exención de 20 UMAS por cada socio asociado. Podría ser.
Y si tienes ingresos no acumulables, ¿qué puede ser un ingreso no acumulable? Por ejemplo, una aportación de capital, pues puede ser un ingreso no acumulable, ¿sí? Aquí lo tienes que reportar, que tuviste aportaciones de capital, que son ingresos que no son acumulables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entre otras cosas. Obviamente aquí sí presentamos algunos, ¿verdad? Algunas aportaciones de capital, pero pues no las vamos a reportar para este caso, no las reportamos, no las y lo voy a ver en las ingresos nominales, ¿verdad? Ventas de bienes o servicios y vienen obviamente por mes. ¿De dónde toma este dato de los ingresos nominales por ventas? Pues los agarra de los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí viene la fecha en que presenté de cada uno de los pagos provisionales y cuánto metimos de ingresos. Recordar que los ingresos nominales son los ingresos acumulables sin considerar el ajuste anual de inflación. Ese sí va por separado. ¿De acuerdo? Entonces, esta no la puedes modificar. Esta parte no es modificable. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, si quisiera yo verla de alguna forma, pues tendría yo que modificar alguno de estos. Tengo que hacer complementarios, ¿sí? De cualquier mes donde haya habido algún error, porque habitualmente, pues si llegaste aquí y encontraste alguna diferencia, pues quiere decir que a lo mejor por ahí te equivocaste en alguna declaración y obviamente, pues como tal, tienes que presentar la corrección correspondiente y hacer el ajuste correspondiente a lo que te equivocaste, ¿verdad? A lo que te equivocaste. ¿Verdad? Entonces, pues ya ahí es cosa de que estés revisando. Pues todo esto lo va a tomar de la parte de los pagos provisionales y pues no son sujetos a modificación durante el llenado de la declaración anual. O sea, lo que digas, oiga, pero es que ¿por qué? Si en realidad, pues sí, sí, la verdad es que sí es un error, pues obviamente hay que corregirlo. Y no hay otra forma de corregirlo más que, pues obviamente, pues haciendo declaraciones complementarias de los pagos provisionales correspondientes. ¿Ya? De los pagos provisionales correspondientes. Bueno, todo esto lo toma de los pagos. Por eso aquí viene, pues, de dónde lo fue sacando, presentada con pago, presentada pagada y la fecha del pago provisional. Y luego ya viene el ajuste anual por inflación acumulable, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? El ajuste anual por inflación acumulable, por supuesto. ¿Sí? En este caso, pues aquí, ¿qué es lo que hay que llenar? Pues esta partecita de la cédula que hicimos en este apartado de la declaración anual, por supuesto, esto, el movimiento inflacionario. ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir este dato, promedio anual de créditos, te va a pedir el promedio anual de deudas y obviamente ya de manera automática va a sacar cuánto es el promedio, que el promedio de deudas es mayor y te saca el factor de ajuste anual, ¿verdad? Y sobre ese determinas el valor. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí está promedio anual de crédito, promedio anual de deudas, te saca por diferencia el promedio anual de créditos o de deudas y obviamente el factor de ajuste anual. ¿De acuerdo? Factor de ajuste anual. Muy bien. Y luego ya empieza el apartado de las deducciones autorizadas. En deducciones autorizadas, pues obviamente, pues después de llenar el ajuste anual por inflación, ¿verdad? Después de llenar el ajuste anual por inflación, las deducciones autorizadas. Toma en total 6 conceptos, ¿sí? 6 conceptos. 6 o 5, dependiendo, pero en este caso, bueno, van a ser 5 porque obviamente, pues, una es el ajuste anual por inflación cuando es deducible, pero pues obviamente en este caso, pues ya
ya determina ajuste anual por inflación acumulable y ya no llenaría esa parte. El primero es la determinación de los sueldos y salarios, o sea, la parte de la nómina. ¿De dónde saca la parte de la nómina? La saca de los recibos de nómina. ¿Sí? La saca, no la puede modificar, no se puede modificar. Si tienes algún error, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir y cancelar recibos de nómina y obviamente volverlos a emitir. Obviamente, pues se va a tardar un ratito en poder volver a registrar estos conceptos. ¿Qué es lo que sí te pide que hagas cuando entras a esta parte? Pues te pide que metas el ajuste, perdón, la parte de los exentos no deducibles, o sea, tienes que determinar si los exentos no deducibles son deducibles al 47 o al 53, el monto deducible al 47 o al 53. En este caso, que hicimos aquí, ¿verdad? Curso, los exentos no deducibles, pues nos darían al 0.53, sería lo deducible, ¿de acuerdo? Lo deducible. Porque esta es la pregunta al revés, dice, el monto deducible al 53, en este caso, pues el monto deducible es al 53, porque lo no deducible es 0.47, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, aunque digamos la ley te pide que hagas los exentos no deducibles, cuando aquí te pregunta, dice, tú dime cuánto vas a deducir. Y lo que tú le tienes que poner aquí, eso sí te pide que tú lo determines, es eso. Dos, tienes que ponerle que la PTU no es una deducción. ¿Por qué la PTU no es una deducción? Porque no lo es. O sea, si tú recuerdas, la fórmula es ingresos menos deducciones menos PTU y dices, entonces la PTU es deducción o no es deducción. No, porque las deducciones son eso. La PTU es un concepto independiente, ¿sale? ¿Se paga por nómina? Sí, sí se paga por nómina, ¿verdad? Pero eventualmente, pues, no es un concepto que pueda ser considerado como deducible, ¿vale? Porque no están las deducciones, ¿vale? No están las deducciones, y entonces, pues ya el fisco, eso también ya lo entendió. Tardó un rato en entender que la PTU no era una deducción, pero ya entendió que la PTU, aunque se hace en la nómina, pues no es parte de las deducciones, ¿de acuerdo? Y entonces no debes de considerar la PTU exenta como parte de la proporción no deducible. Toda la PTU es deducible por su naturaleza, ¿de acuerdo? Ya el sistema propiamente lo hace así. Y ya, además, pues aquí te va a poner cómo fuiste reflejando los distintas operaciones de nómina, ¿ya? Tanto de las retenciones por salarios como de si tuviera subsidio para el empleo, que claro, pues eso ya no existe, ¿no? Ya no se puede. Y luego, obviamente, ya aquí te pone cuánto es la nómina deducible para sueldos y salarios y la nómina para efectos del costo, en caso que tengas acciones u operaciones que estén relacionadas con el costo. Si tuviera subsidio para el empleo, pues aquí también te lo va a reflejar. Que de hecho ya en el 2025 ya no se puede tener subsidio para el empleo. ¿Por qué ya no se puede tener subsidio para el empleo? Porque recuerden que el decreto del observador del 1 de mayo de 2024, pues ya prohibió que se pudiera aplicar subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Pues ya no puedes tener subsidio. Ya viene el detalle de los sueldos y salarios, ¿verdad? Perdón, maestro, Sí, una sí, disculpa. dígame. Lo que comentó no alcancé a escuchar muy bien y Ujú. mencionaba del decreto del subsidio. ¿Qué fue lo que cambió? Solo no escuché lo último. Ya no hay la posibilidad de tener subsidio para el empleo pagado, bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Porque antes, si tú recuerdas, cuando terminábamos el subsidio, digamos, tenía ISR de 200 y tenía subsidio para el empleo de 250, y dices, entonces tiene menos 50, y esos 50 pesos se los pagabas al trabajador como subsidio para el empleo. Eso ya no se puede, ¿sí? O sea, si tú tienes 200 pesos de ISR y subsidio para el empleo de acuerdo a la tabla de 250, dices, entonces, pues, 200 menos 200, 0, y ya, ¿sí? No puedes meter 250, ¿correcto? Es una diferencia que se modificó con el decreto del 1 de mayo de 2024. ¿Sí? Entonces ya en el año 2025 pues, no puede tener subsidio por ninguna circunstancia, ¿correcto? Eso es lo que dice. No sé si quedó claro. Sí, ¿Sí? gracias, muchas gracias. Correcto. Correcto. Y luego ya vienen ahí, obviamente, las deducciones, los gastos o deducciones autorizadas, ¿verdad? ¿Sí? Comienzan aquí los gastos o las deducciones autorizadas.
Comienza con si tuvieras anticipos a rendimientos de cuenta de sociedades civiles. Ya acabamos que están, no. Viáticos y gastos de viaje. Pues ya saben, los viáticos y gastos de viaje, si tienes viáticos, tienes que hacer el CFDI de viáticos, ¿de acuerdo? Hay que meterlo a los CFDIs de nóminas. Entonces, si no los metiste al CFDI de nóminas, pues técnicamente no serían deducibles, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo. Y luego viene, como de parte de las deducciones, pues hay que separar honorarios y pagos a reciclo, ¿sí? Y luego tenemos que el reciclo, yo en algunas empresas tengo reciclos que pues, son por compras de mercancías, ¿verdad? Después adelante viene el costo, ¿sí? Y el costo, pues es un concepto específico, ¿de acuerdo? Y el costo, pues incluye obviamente las compras. Entonces, pues eventualmente ahí te genera un problema, porque estos reciclos que los metes por separado junto con lo de honorarios, porque recuerda que hay un horario, un solo concepto para pagar honorarios y reciclo. Y la determinación es diferente, ¿no? Porque en honorarios normales, pues retienes el 10% y a los reciclos le retienes el 1.25%. Eso sí, le retienes a todos. Entonces, pues le retienes, aquí tienes que sumar tanto, digamos, lo que metiste a reciclo como que lo metiste a honorarios. Este no tenía reciclo, pero tenía puros honorarios, por eso te da el 10%. Pero técnicamente, pues esto no tiene que coincidir. O sea, aquí a lo mejor o yo pagué 4.521 y podía tener 95,000 pesos de base. Es la base para el reciclo, es al 1.25 más la base de honorarios, que es al 10%. ¿De acuerdo? Pero en este tenía puros honorarios normales, entonces pues eso así te da el valor total. Y luego después viene otro rubro que es arrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? Uso o goce de bienes inmuebles pagados a personas físicas y lo mismo, ¿verdad? Puedes tener arrendamiento de reciclo, sí, puedes tener arrendamiento de reciclo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, porque acuérdate que el arrendamiento de bienes inmuebles puede venir de reciclo. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo allá? Mi opinión es que si tienes arrendamiento de reciclo, lo metes acá, no acá, ¿vale? Eso nada más para arrendamiento normal, el que se va al 10%, ¿sale? Si tienes arrendamiento de reciclo, lo metes en este rubro, en el rubro de honorarios. Porque eso sí nos genera cierto conflicto existencial, ¿verdad? Pero claro, como lo de reciclo todo lo pago al 1.25 y lo meto aquí, pues entonces me dejo estar, ¿vale? Pero bueno, lo platico nada más. Entonces aquí sí, estos sí son para el 10%, ¿verdad? Y normalmente de lo que retiene. ¿Eh? Esos rubros los vamos por separado. ¿Sí? Y obviamente vienen enseguida ya los gastos. Bueno, aquí tienes que hacer una relación detallada de gastos, ¿verdad? Te voy a decir algunos de los más comunes de los gastos que tienes que detallar. Asistencia técnica o tecnología o regalías. Pues ahí entrarían, por ejemplo, si compras un programa de cómputo, no sé. Ya ven que anualmente pagamos, por ejemplo, la licencia del Nomipac, porque la tengo que pagar, la licencia de la factura electrónica. Otros lo consideran que son regalías, ¿vale? Si pagué la licencia del CONPAC también, pues ahí la tengo que meter en asistencia técnica o regalías. Combustibles o lubricantes, pues sí. Bueno, vienen devoluciones, descuentos y bonificaciones como un concepto específico. Hay que tener cuidado porque se lo toma de los FDIs. Si no te cuadra, pues digo, o sea, yo espero que tus FDIs de egresos relacionados con devoluciones, rebajas y bonificaciones, pues te cuadren con las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Es el siguiente rubro que viene después del arrendamiento o uso goce. Luego ahora metieron uno de intereses netos. No sé qué significa, pero la verdad es que lo traté de llenar y no me dejó. Yo me imagino que son para los intereses del extranjero, pero pues yo como no tengo inversiones del extranjero, pues no. Y bueno, entre la lista de las deducciones o gastos viene asistencia técnica, combustibles y lubricantes, o sea, ventas de gasolina, contribuciones pagadas excepto ISR, impuesto local por remuneraciones por salarios, así como IVA y EPS, ¿sí? Cuando se tiene derecho a acreditarlos. Entonces, todos esos conceptos los metes ahí dentro del rubro de impuestos pagados, excepto ISR. No incluir en ese rubro el impuesto sobre nóminas. ¿Por qué no se incluye el impuesto sobre nóminas? Porque el impuesto sobre nóminas va en el rubro de impuestos o contribuciones relacionadas con la nómina, ¿de acuerdo? O sea, todo es otro rubro que va por separado. Entonces ahí no metas el impuesto sobre nóminas porque ese va dentro de los rubros derivados de la nómina. Primas por seguros y fianzas, artículos y enseres de limpieza, propaganda y publicidad, papelería y útiles, gastos de mantenimiento y ahí, por si te falta alguna, pues hay una que se llama gastos generales. Y ahí metes pues todo lo que no entró de manera específica
en todo este apartado, ¿de acuerdo? En todo este apartado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es como te la vas llevando. Y luego ya viene el siguiente rubro, que es las deducciones relacionadas con la nómina, ¿sí? En deducciones relacionadas con la nómina, pues digamos, hay 5 conceptos específicos que debes de llenar en términos generales, ¿no? Si tienes trabajadores, por supuesto. Porque hay una que dice, pues sin trabajadores. Yo, por ejemplo, en el despacho, pues no tengo trabajadores, porque resulta que los trabajadores de mi despacho los contratan las empresas, ¿sí? Y ellos les pagan y todo, y yo nada más cobro mi salario. Veas, ¿sí? Y entonces, pues esos no están dados de alta conmigo, están dados de alta en cada empresa donde yo doy servicios. Digo, porque yo trabajo con pymes, la verdad es que no, trabajo con puras empresas grandes, ¿sí? Y entonces, pues claro, pues, ellos contratan al personal, yo, trabajan conmigo, ellos hacen todo un trabajo que yo les asigno, pero y quien le paga es la empresa donde están trabajando, ¿verdad? Entonces, eso está chido, porque ya toda la ganancia de mi despacho es para mí, ¿ya? ¿Pero qué tengo que meter en esta de nóminas? Tengo que meter las aportaciones al Infonavit, las aportaciones al SAR, aportaciones a jubilaciones y vejez, o sea, cesantía en edad avanzada y vejez, que sería ese rubro, esa partecilla de, ya ves que se paga de manera bimestral, esa parte. Lo único que meto ahí, acuérdate, es la parte patronal, ¿eh? O sea, porque en Infonavit pago una parte obrera y una parte patronal. La parte obrera, pues esa la quitas al trabajador. O sea, no la metes como deducción. Tú lo que metes como deducible es nada más la parte patronal. Y obviamente en la parte del seguro social, porque luego viene el seguridad social, nada más meto la parte patronal, la parte obrera no la meto. Y también en la parte de cesantía en avanzada y vejez hay una parte que le quito yo a los trabajadores, la parte de cuota obrera, lo único que meto es la parte patronal. Y por último, el impuesto local por concepto de remuneraciones por salarios, que es el impuesto sobre nóminas. Ese lo meto también en esto de deducciones relacionadas con la nómina, ¿verdad? De deducciones relacionadas con la nómina. Entonces lo tienes que meter ahí y obviamente pues te suma y te debe ser pues más o menos correspondiente a lo que tengas con digamos, con la deducción de nóminas, ¿verdad? O sea, tiene que tener cierta relación con lo que estás metiendo por nómina. No voy a decir, oye, voy a meterte impuestos sobre nómina 10 millones y nómina por 8 millones. Digo, nah, eso no. O sea, más o menos, pues, digamos, así sacando un valor más o menos estimado, pues debe ser entre el 20 y el 25% lo que debes de meter entre deducciones relacionadas con la nómina y debe ser correlativa a la nómina, por supuesto, ¿verdad? Digo, no más para que no le dé ahí haciendo cosas raras. Eso, bueno, pues como consejo, ¿vale? Y obviamente, pues ya viene la determinación, bueno, obviamente deducción de inversiones, por supuesto, que es donde vamos a meter que en deducción de inversiones entraría, digamos, el desglose, o sea, tendrías que meter el desglose de esta partecita que hicimos aquí, ¿verdad? De esta parte que hicimos aquí en el desglose de los gastos. A ver. En activo fijo voy a meter esto. ¿Qué te va a pedir en los activos fijos? Te va a pedir la inversión en activos fijos, obviamente la del año fiscal, en donde estamos, en 2025. O sea, por ejemplo, que tengo aquí de 2025. Es aquí. Esta parte. Tengo abierto. Perdón, aquí en activos fijos, ¿qué voy a meter como parte de la inversión? Pues metería este como inversión, ¿sí? Este como inversión, este como inversión, estos dos los metería como inversión del año. Ahora, cuando entras ahí, curiosamente te pide que tiene que tener valor. Bueno, los que no tienen, por ejemplo, aquí, gasto de instalación, pues no tiene valor, ¿qué le pongo? Un peso. Porque no te deja avanzar si no le pones un valor, o sea, le tienes que poner un valor. O sea, gasto de instalación que no tiene inversiones en el año, pues le pones un peso de inversión. Equipo de transporte, no tienes inversiones en el 25, pues le pones un peso. Y así, es para que te deje avanzar, si no, no te deja avanzar. Porque, claro, lo que sí le tienes que meter es esto, la deducción fiscal de inversiones, ¿verdad? Y entonces, si no le metes la deducción fiscal de inversiones, pues no te deja seguir. Entonces, pues sí te genera pues un conflicto, digamos, medio existencial en el hecho de que pues no te deja
continuar si no ha realizado los procesos correspondientes. Entonces dices, bueno, pues a ver, claro. Entonces hay que meterle ahí valor a cada uno en el caso de las inversiones, ¿sí? En el caso de la deducción, pues sí tienes que meter esto. Si hubiera alguno que ya no tuvieras deducción, porque ya lo hubieras depreciado completa, pues ya no la llenas, obviamente, pues ya para qué, ¿no? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que ir metiendo todos estos valores, ¿de acuerdo? En activos fijos. Te pide monto de la inversión, gastos relacionados, o sea, gastos relacionados. No se me ocurre, por ejemplo, no voy a traer algo de importación, una maquinaria. Pues en maquinaria pongo la maquinaria, pero pagué los fletes y pagué el pedimento de importación, el DTA, etcétera. Todo eso son como gastos. Entonces eso lo pongo por separado, gastos relacionados con la inversión. Seguros y todo eso, ya sabes que todo eso lo capitalizas, pero no es parte de la inversión. Si son cosas nacionales, pues no, casi nunca tienes gastos, ¿no? Porque, pues, digamos, las compras y de manera directa las tienes, ¿verdad? Entonces, pues no hay problema. O sea, todos estos que vimos aquí no llevan gastos, simplemente a la hora de registrar, registraría como inversión 160,160 y como depreciación 81,523 puntos. Y luego en registraría como, en máquina de equipo, registraría como inversión 136,359,49. No hay inversión, le pondría un peso para que me dejara seguir. En equipo de cómputo tengo una inversión de 475,684 y obviamente pues 256,714 de depreciación. Y así me la voy llevando en ese rubro específico, ¿verdad? Que es la depreciación. ¿Sí? La depreciación. O deducción de inversiones, por supuesto. ¿Sí? Y obviamente pues el siguiente es el costo de lo vendido. Costo de lo vendido. Costo de lo vendido, pues obviamente, ¿qué es lo que va a meter? Pues si es una empresa comercializadora, como es el caso, tengo que meter el inventario inicial, las compras netas nacionales, si hubiera compras de importación, las compras de importación y el inventario final. Y ya eso sería el total de materiales utilizados para la comercialización, para las comercializadoras. Las de costos, pues ya sabes, tienes que meter la mano de obra, los gastos de fábrica, y las maquilas y los gastos indirectos de fabricación. Todo eso lo tienes que meter, además de la deducción de inversiones que está relacionada con la producción. ¿Vale? Eso es en el rubro de costo de la venta. Y obviamente el ajuste anual por inflación. ¿Sí? Ajuste anual por inflación. Aquí está el costo de la venta. Vendido, costo de producción. ¿Sí? Costo de vendido, costo de producción. ¿Sí? Entonces acumula, y luego ya viene después de meter el costo de lo vendido, el ajuste por inflación, que bueno, si lo metiste en el apartado de los ingresos acumulables, ya no tienes que llevar. Y luego ya viene la determinación, que es la siguiente pestaña, donde pues toma el total de ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, te da la utilidad fiscal antes de la PTU, que yo le puse como utilidad fiscal previa. Esto ya es como la determinación del impuesto. ¿Eso dónde está? Pues lo vemos aquí, ¿eh? En el curso lo tendríamos aquí en la conciliación contable. Aquí ya saca el total de ingresos, total de deducciones, ¿sí? Y obviamente pues, la PTU pagada, ¿sí? Y las pérdidas de PTU y pérdidas de conciliación. Y te da el resultado fiscal y determina el impuesto por eso. ¿De acuerdo? Ya viene si repartiste dividendos y estos dividendos quieres acreditar el ISR. Esto lo saca pues de los provisionales, ¿no? Los pagos provisionales. ¿Sí? Por supuesto. Ahí te vamos haciendo una lista de todos los pagos provisionales. Y si tienes estímulos, pues vienen los estímulos a cargo, etcétera. ¿Sí? Como no tuvimos nada, pues nada más restaría del ISR anual. Hay que restar, obviamente, pues los pagos provisionales y en el caso, las retenciones de ISR, cuando correspondemos aquí, menos impuesto sobre la renta del ejercicio, menos ISR reflectado por dividendos y obviamente menos el ISR retenido, ¿vale? Y ya te da el ISR a cargo del ejercicio. En este caso ya te nos dieron como 3,300,000. Y ya te saca el pago, ¿verdad? El pago, ¿sí? Y obviamente pues ahí viene la determinación, ¿sí? Entonces ya te determina cuánto tienes que pagar. Y luego después en datos adicionales, después de pagos presupuesto, vienen los datos adicionales, que es lo último que te pide la declaración anual en la parte de determinación, ¿verdad? Del ISR.
la parte de determinación del ISR, pero de euros para esto. Allá vienen los datos adicionales aquí. Son los datos adicionales. ¿Qué te pide los datos adicionales? Pues el coeficiente de utilidad, que es de lo primero que te pide. ¿Sí? Lo primero que te pide es el coeficiente de utilidad. Le saca los datos, pero en términos generales, ¿qué es lo que tienes que poner aquí? O tienes que revisar que esté bien, porque este lo calcula. Se no te da oportunidad de modificarlo, pero bueno, pues tienes que verificar que esto coincida con lo que pusimos en esta parte de coeficiente de utilidad. O sea, que te dé 10.76 el coeficiente de utilidad para aplicar para el año siguiente. Digo, en este ejemplo, ¿no?, que tenemos aquí de este ejercicio. Y luego después del coeficiente de utilidad viene, si estás obligado al pago del PTU, ¿sí? Ya determina la PTU. ¿Qué es lo que va a salir en la PTU? Pues tiene que salir este rubro. ¿Sí? Sería este el resultado correspondiente. ¿Sí? La utilidad fiscal, menos exentos no deducibles, la PTU, y yo dejo de dar una PTU 1.891.203. Lo que pondrías aquí al final de la utilidad fiscal. Si tuvieras utilidad fiscal pendiente de aplicar de años anteriores, pues también se sumaría a esta parte del ingreso. ¿Sí? Esta parte del ingreso. Y luego de eso viene de la PTU, y tanto la PTU causada en el ejercicio como la PTU que traigas pendiente de pagar de años anteriores. Luego ya te da la PTU y luego viene la cuenta de capital de aportación, la CUCA, ¿verdad? Y en la CUCA, ¿qué te va a pedir? Pues te va a pedir que partas con el saldo inicial, que serían 4.393.708, y obviamente que al final cierras con 5.130.681. ¿No te pide la actualización? No, nada más dice que así quedaría al final, que vengan las aportaciones de capital y los retiros de capital. O sea, tendría que poner como reducciones de capital para este apartado. Hubo dos reducciones de capital. Dos aportaciones de capital, esta aportación y esta aportación. O sea, yo pondría saldo inicial más aportaciones de capital por 563.574 y ya te va a dar el resultado. Y ya, obviamente el saldo final ya es con las taxas. ¿Sí? Y el último rubro que te pide, obviamente aquí es, después de la cuenta de capital de aportación, te pide la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Esa dónde cómo la voy a llenar? Pues la voy a llenar con esto. Te pide partir igual de el saldo inicial, la utilidad fiscal neta, partes del resultado fiscal. De hecho, esta parte del resultado fiscal. O sea, termina esto y luego te pide que llenes el ISR y los no deducibles. Pues esto es lo que vas a llenar. Es para sacarlo fin, ¿sí? Ya te va a dar un fin de 12.102.159. ¿Sí? Y obviamente, pues ya luego te va pidiendo que si hubo reparto de dividendos, ¿verdad? Que lo pongas en la parte del resultado fiscal para efectos del retiro. ¿Eh? Muy bien. Y ya tenías que cerrar con 12.318.600. Ese es el resultado final que tendrías que presentar ahí para estos fines, ¿de acuerdo? En este apartadito de la cosa. Es todo lo que llevaría a este apartado, ¿de acuerdo? Este apartado corresponde. Y bueno, obviamente, digamos, ya les decía yo que pues lo normal es que en este apartado pues no haya ya que hacer ya más que lo. Si tienes pues todos tus papeles de trabajo que tenemos aquí. Luego te pide algunos detalles adicionales sobre la distribución de cómo está la persona, etcétera. Bueno, pues eso ya sería como, digamos, parte del detalle que te pide el procedimiento, pero en realidad pues no requiere mayor observancia. Y luego tenemos, ¿verdad? La parte de los estados financieros, ¿verdad? Que obviamente los estados financieros, pues ahí, pues tienes un poquito más de detalle, ¿verdad? Que tienes que llevar a cabo para estos cuestiones de los estados financieros. Ya decía yo al principio que los estados financieros, pues son conforme a las normas de información financiera. Y no tienes que preguntarlo, así debe de hacerse, ¿verdad?
Salvo, digamos, que tú seas empresa americana, en cuyo caso, pues lo haces conforme a las FAS, ¿verdad? Que son de Estados Unidos, ¿verdad? En cuyo son prácticamente los únicos que tienen un sistema, digamos, de determinación diferente a las normas de información financiera. Y en México, pues ya sabes que tenemos las normas de información financiera nacionales mexicanas, que son las que utilizamos para hacerlo aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues en términos generales, digo, que no sé qué nos les pueda platicar de esto, ¿verdad? Como ven, estamos terminando justo 10 minutos, ¿no? Para que no haya lío de que. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración, tanto del formato de llenado de declaración como de la hoja que hicimos aquí, ¿verdad? Para efectos de, pues, digamos, de todo este concepto que estamos llevando a cabo. No sé, ¿alguna La duda? hoja que llenó ahorita, maestro, ¿la va a mandar? Sí, sí se las mando, por supuesto. Se las mando con Yajaira y ella me hace favor de remitírselas a ustedes de manera personal. ¿Sí? No le resuelvo. Por cierto, ¿verdad? No les he platicado, pero desde mis ratos de ocio, ahorita estoy de sabático, entonces estoy trabajando, pero bueno, pues si les interesa, pues, tengo mi canal de YouTube, ya sabes, como no podía ser de otra forma, pues ¿a qué nombre crees que está? Con mi nombre, ¿no? Y pues no te lo sabías, eso soy yo. Yo soy yo, ¿verdad? Esto. Ahí ya estaba de bigotón más sin bigote, pero bueno, aquí está. Es mi canal de YouTube por si quieres suscribirse. Hablo un poco de impuestos, ya saben, ¿no? Materia fiscal. Habitualmente yo hablo más de, digamos, de personas físicas. Es como mi área de expertise. Esta de declaración anual me gusta porque es divertida, ¿verdad? Pero en realidad no es una parte fuerte de lo que yo hablo. Pero bueno, hay videos ahí de diversas cosas en materia de impuestos. Por si te interesa, ¿verdad? Pues ahí está mi canal de YouTube. Me puedes suscribir como Miguel Ángel López Atagle o también estoy como @oropesa fiscal. ¿Ya? Ya te lo puedes hacer de otra forma. Ahí estoy, soy yo. Entonces, pues, ¿te interesa el mundo de los impuestos? Pues serás bienvenido para que veas. ¿Sí? Serás bienvenido para que veas. Ujú. Entonces, y además, pues, tenemos mis datos de ocio. Ya sabes que no soy de ocioso en la vida. Pues tengo un blog, donde luego escribo cosas digitales, ¿sí? Se llama Academia Fiscal. Es donde yo trabajo, ¿sí? Este blog, ahí estoy. Pues uno ves, pues, entonces hablo de varias cosas de fiscal, bueno, y de la universidad, ¿no? Por ejemplo, lo último que tenemos ahí, pues es la reducción de la jornada laboral a 40. ¿Verdad? Ahí hacemos una pequeña vista de lo que pasó, tenemos la actualización del SUA, las unidades de medida de actualización, cosas por el estilo, cosas así medio fiscaleras, ¿no? Para que veas. Entonces, también ahí puedes seguirme por si tienes alguna duda o algo así. Por cierto, ¿verdad? No les puse aquí, pero sí lo tengo. Sí lo tengo. Y luego tienes alguna duda, porque ya te conozco, que luego hasta que estás haciendo manuales cuando tienes un chorro de dudas. ¿Tienes alguna duda? Mira, pues ahí está. Es mi correo electrónico. Pues habitualmente te contesto. A veces me tardo un poquito porque ando viajando, ya sabes que soy un viajero profesional. Pero, si te interesa, pues te puedo contestar ahí a través del correo. Veas. Y no sé qué más. ¿Ah? No sé si tienen alguna otra duda. Maestro, Ujú. entiendo que este curso es referente a persona moral de ley, Sí. pero para una sociedad civil Pues es el también, mismo digamos, procedimiento, sí, es la ¿no? misma regla, lo único que tiene de diferente, obviamente, es que, pues aplica las disposiciones digamos, aplica la disposición de que, pues, considera ingreso hasta que está efectivamente cobrado y, obviamente, lo pagado hasta que lo pague, ¿verdad? Entonces, pues, esa es como que la regla genérica que se aplica para ese tipo de contenidos. Esa es la diferencia, digamos, en términos generales para esos fines, ¿no? Que las reglas cambian un Ok, poquito en relación a eso, ¿no?
pero sí tendría coeficiente de utilidad, nada más que los Sí, ingresos claro. serían nada más de lo efectivamente cobrado. Sí, y obviamente, además de que consideraría eso, pues tendría que considerar que, pues, no nada más es lo cobrado, sino también lo pagado y que las reglas, ¿no? Que aplican para ese tipo de personas, que es que no consideran los anticipos a cuenta de rendimiento, los tienen que restar. Y, bueno, pues, si es sociedad civil, sería, si es, dependería si está en el régimen general o en el régimen citado de confianza. También eso varía. Ok, ¿Sí? ok, gracias. Bueno, más o menos aquí les Maestro, muestro. Sí, dígame, adelante. Antes de que siga, tengo una duda muy específica. Ahorita Sí. que estaba hablando sobre deducciones relacionadas con la nómina, Mm, yo tengo un tema en cuestión en donde yo trabajo. El servicio de comedor no nos los hace deducible la autoridad. ¿En qué caso? Nosotros, pues nuestros ingresos son al cero y pues obviamente pedimos puras devoluciones de IVA. Sin embargo, cumplimos, o sea, cumplimos con lo que nos pide la autoridad, como que, o sea, que no se pase de una UMA por cada trabajador, que no le descuentes más del 20%. Está esto timbrado dentro de nuestros recibos de nómina. Y cuando la autoridad responde, dice, es que lo debes meter como una prestación social, pero luego de que te responde como prestación, te pone otro artículo abajo que te dice, es que no es prestación social porque se lo estás descontando a tus empleados y además no es si tú quitas el servicio de comedor, puedes seguir operando porque somos fábrica de metales. Por lo tanto, no es indispensable para tu operación y es no deducible. Entonces, he estado preguntando con varios contadores y hasta ahorita como que no he podido como que hallar una respuesta de qué es lo que nos hace falta o si hay algo que estamos haciendo mal. O sea, a lo mejor ahorita que estoy viendo ya lo de la declaración anual, si no hay algo que a lo mejor se esté reportando de una mala manera o incorrectamente, por el cual la autoridad no lo está haciendo deducible, porque yo sé que no somos la única empresa que tiene servicio de comedor. Entonces digo, no puede ser que solo a nosotros nos los estén rebotando. no lo sé. Bueno, la verdad. Y no sé, hicieron una consulta o algo así, o sea, ¿cómo determinaron que no era deducible? Perdón, maestro, yo Porque aquí quiero... ahí lo que entiendo es que le dijeron que no era estrictamente indispensable, o sea, por eso lo dijeron que no era deducible. Pero pues no es el caso, Sí, o sea, no, o sea, tendría usted que pelear por ese lado, o sea, habría que hacer una defensa legal. Perdón, sí, adelante. perdón, es que justamente lo que mencionaba la compañera, yo estuve en el SAT hasta diciembre del año pasado Ujú. y tirábamos parte de esto cuando, por ejemplo, solicitaban disminución de coeficiente, devoluciones y demás. Y el criterio de la autoridad para tirar esto, no sé si sea el caso en específico de la compañera, pero lo digo de manera general por si les sirve de algo. Em, Me acuerdo que tirábamos deducciones de este tipo de previsión social específicamente para comedor, cuando además se hacía como un cruce de información. Entonces, la información que tomábamos era de gastos y de gastos revisábamos, por ejemplo, qué está comprando la empresa, alimentos, despensa, tenía un listado de gastos, ¿no? Y lo comparábamos contra estas deducciones de previsión social. Y si encontrábamos que tenía en efecto la aplicación de servicios de comedor como una prestación, pues se entendía como que se estaba duplicando la deducción. Entonces, no sé si sea el caso, pero al menos el criterio de la autoridad era no duplicar ahí la deducción y también nada más como para revisar si por ahí está el error, ¿no? A lo mejor estoy aplicando doble deducción, pero ni me doy cuenta. Y a veces sí pasaba en las empresas que no se daban cuenta porque sus gastos pues cumplían con todos los requisitos y los registraban. Pero esos gastos a su vez formaban parte del servicio de comedor y no se daban cuenta. Entonces no sé si sea el caso, pero dejo por ahí el comentario por si sirve. Sí, correcto, ¿no? Pues gracias por la aportación. Sí, Bueno, gracias. Sí, vamos a de ver hecho sí, el había 18. leído de, ¿cómo se llama? Que en teoría la parte que le descuentas al trabajador no la tienes que hacer deducible, pero sí esa parte no la entendí. Y no solo eso, también el transporte no lo rebotan.
crédito, pues ahí sí está raro, ¿no? O sea, ni el transporte ni el comedor, pues sí está como así complicado. La verdad es de que sí, pues casi muchas grandes empresas, pues sí tienen todo esto como servicio. Pues el 94 último párrafo señala que pues es deducible el comedor y comida, pero inclusive que no es un ingreso para el trabajador, o sea, que no es considerado un ingreso afecto al impuesto sobre la renta. Porque recordad que para los trabajadores hay tres tipos de ingresos, ¿no? Ingresos grabados, ingresos exentos e ingresos no afectos. Los primeros dos, pues todo el mundo los conoce, ¿no? Pero el otro, luego hay gente que como que se le va la onda de que también existe y en ocasiones, pues luego ocurre que pues eso no lo aplica de manera correcta. Y entonces ahí es donde luego en ocasiones he visto que pues hay ciertas distorsiones que se pueden generar porque pues no estás aplicando de manera correcta lo que es, digamos, pues esa regla, ¿no? De que pues todo eso son ingresos no sujetos al impuesto sobre la renta. No, no es que estén exentos, o sea, porque exentos sí hay, no es que esos no son sujetos al impuesto, sino que dice, lo voy a ver aquí rápido, ¿verdad? El artículo 94, y porque hace referencia específica al concepto, ¿no? No, pero un penúltimo, penúltimo. Dice, no se considera ingresos por bienes, los servicios de comedor y la comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades propias de siempre que en este último caso los niños estén de acuerdo a la naturaleza del trabajo prestado. Es lo que usted tiene que justificar, que son acorde a la naturaleza del trabajo prestado, ¿verdad? Los servidores de comedor, comida, y obviamente pues también el transporte. Y de hecho, pues es que aquí hace referencia específica a los dos conceptos, servicio de comedor y servicio de comida, y dice que no se consideran ingresos para los trabajadores. O sea, son ingresos no afectos al impuesto, ¿sí? Ok, entonces, pues por esa razón, mi opinión es que, pues obviamente sí sería aplicable, pues que son deducibles, porque tal es así que la misma ley en su parte dogmática, donde habla precisamente de los trabajadores, dice que el patrón le puede proporcionar comedor y comida, ¿no? No sé si eso le sirva como parte del apoyo para su defensa. De hecho, no se les reporta como un ingreso, pero sí se pone como deducción la parte que se les cobra, que es porque obviamente queda subsidiado, ¿no? En un 80%. Y usted le cobra que el 20% de la UMA, ¿no? Así es. Que serían 26.63. De hecho, cobra menos porque la comida vale menos por cada persona de una UMA. Entonces es menos. Y si Sí, sumas ambas partes, no te pasas de la UMA. sí, sí, no, pero digo 23 sí feria, ¿no? 20 pues se debe cobrar para que no integre salario. Supongo yo que esa es la jugada. Porque si no integraría el 8.33% del salario por cada comida que ustedes administran a los trabajadores y no les cobran al menos el 20% de la UMA, ¿no? Es lo que dice la ley del Seguro Social. Pues está curioso, pero bueno, ya usted ve aquí en el 94 penúltimo párrafo que habla de eso, o sea que es, digamos, es una prestación que se puede administrar a los trabajadores de manera. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, pues entonces tengan más dudas, preguntas o aclaraciones que ustedes quieran realizar respecto de este curso taller de declaración. Diría Café Tacuba, aprovéchate de mí. Porque pues ya después, pues, sí, es que no dice Café Tacuba. Entonces, pues, si no tienen dudas, preguntas, si les queda alguna duda, ya les dejé ahí mi correo, me pueden mandar un correo. Si voy a andar de viaje unos días, pero a la cuenta que están de viaje les puedo contestar. Voy a salir fuera del país. Adiós. Salgo a pasear. De hecho, iba a dar el curso de declaración anual de personas físicas, pero pues no estoy, entonces, bueno, pues no lo voy a dar, pero habitualmente doy el de morales y el de físicas. Y el de físicas me gusta más, pero pues ya no estoy en esta ocasión. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, aclaraciones, pues no resta más que agradecerles a nombre mío propio, Miguel Ángel Oropesa, desde Aguascalientes, ¿verdad? Y a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración, pues que hayan presentado a este curso taller de declaración anual.
Espero que la información proporcionada pues les sirva para hacer sus declaraciones anuales, ¿verdad? Y que no anden ahí batallando, pues ese es el objetivo fundamental, ¿verdad? Si le fueron siguiendo el orden, de hecho, no sé si saben, ¿verdad? Yo empecé a trabajar ahí en 1989 y la verdad es que aprendí a hacer anuales en los cursos, porque ahí pues me enseñó todos los papeles de trabajo y los empecé a hacer como los hacíamos en los cursos, y así fue como aprendí a hacer anuales. Yo estaba chavo, tenía como 17 años en aquel tiempo, y pues le entendí al asunto y me ha gustado. Yo soy contador pues desde el 89, ya voy a cumplir casi 40 años de contador, entonces pues ya es algo, ¿verdad? Es algo de recorrido que tenemos en la contabilidad. Soy profesor de la universidad también, de licenciatura y de posgrado. Entonces, pues bien. Y doy clase también en el diplomado y voy a dar clase en la maestría en fiscal, por si luego alguno se mete a la maestría fiscal, también ahí los veo, ¿verdad? Más adelante, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, si no tienen más dudas, preguntas o aclaraciones, pues les agradezco mucho su atención y les mando la información de bueno, la hoja que hicimos de la declaración anual para que la tengan completa. Ya se la tienen antes de que la llenaremos y la tengan ahí. Entonces, gracias por todo y bueno, si los aburrí, pues que pena, casi ni conté chistes. Estamos contando un chiste de vez en cuando y para que no se vuelvan a qué pena. Hoy íbamos correteando porque queremos acabar a tiempo. Muchas gracias, muchachos, por todo y pues nos vemos para la siguiente, por favor. Yo sí sigo dando la declaración anual y estoy en el diplomado, por si alguien se mete al diplomado o en la maestría, ¿vale? Pues muchas gracias, muchachos. Gracias, Hasta luego. maestro. Buenas tardes, profe. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Buen fin de Felicidades, semana. igualmente para ustedes. Suerte.